Buenas noches, vamos a proceder a grabar un video referido a la anatomía articular del complejo de pelvis y cadera. Objetivos: explicar la estructura de la pelvis y diferenciar pelvis de cintura pélvica, indicar los componentes óseos y ligamentarios de las articulaciones de la pelvis y la articulación coxofemoral. Algo rápido con respecto a los movimientos que realiza la cadera. Como ustedes pueden ver, al ser una articulación sinovial y en particular una diartrosis tipo enartrosis, esta puede realizar movimientos en 3 grados de libertad, es decir, en el plano sagital, plano coronal y plano transversal, y al combinar justo los 3 planos tenemos el gran movimiento de circunducción. En las imágenes de la izquierda ustedes pueden ver diferentes grados de flexión de cadera. En la imagen 2, por ejemplo, ven la flexión de cadera con extensión de rodilla que va de 0 a 90 grados y con rodilla flexionada va de 0 a 120 grados. ¿Por qué la diferencia con respecto a los 90 que realizo con rodilla extendida y 120 que realizo con rodilla flexionada? Eso es debido a la tensión de los músculos de la cara posterior del muslo cuando la rodilla está extendida. Como son músculos que van de la región isquiática hacia la tibia, al tener mi rodilla extendida estos músculos están tensos, por lo cual restringen el arco de flexión de cadera. En cambio, con la rodilla flexionada tengo el extremo distal de esos músculos relajados, por lo cual al estar en todo caso todo el músculo relajado permite un mayor grado de excursión en flexión de cadera. Esta flexión de cadera puede inclusive de manera pasiva ser mayor, aplicando cierta presión, como ustedes pueden ver en la imagen número 5, llegando por ejemplo a los 145 grados. ¿Está bien? Y cuando se realiza de manera bilateral, suele generar cierta retroversión pélvica y corrección de la lordosis lumbar. Como ustedes pueden ver, está ligeramente aplanado. Cuando uno valora los movimientos de extensión de cadera, algo similar pasa dependiendo de cómo se encuentra la rodilla. Por ejemplo, en la imagen número 7 ven la extensión de cadera con la rodilla extendida que va de 0 a 20 grados, y aquí pueden ver la extensión de cadera con la rodilla flexionada que va de 0 a 10 grados. ¿Por qué esta excursión es menor? Solamente 10 grados con respecto a la otra que es 20 grados. Porque al estar en esta posición con la rodilla flexionada, tengo los músculos de la cara anterior del muslo totalmente tensos. El más importante a definir acá sería el músculo recto anterior del muslo que va de la pelvis hacia la tibia, y como tengo la rodilla flexionada tengo este músculo tenso, y al ser biarticular restringe el grado de extensión de cadera. En cambio, con la rodilla extendida tengo ese músculo del cuádriceps relajado, por lo cual al estar relajado y al ser biarticular no restringe en mayor medida los grados de extensión de cadera, por lo cual esta puede llegar a 20 grados. Si uno hace el movimiento de manera pasiva, como uno lo puede ver acá o como se puede ver acá, esta excursión suele ser mayor, puesto que cuando uno hace la actividad de manera pasiva ya no existen aquellas condiciones que pueden provocar que el arco de movimiento se restrinja, como de repente el impacto entre tejido muscular y tejido muscular. Por ejemplo, si yo quiero flexionar, o al flexionar mi codo quiero tocarme yo el hombro, probablemente no voy a poder porque tengo una masa muscular importante a nivel del brazo y una masa muscular importante a nivel del antebrazo, y al momento de flexionar mi codo esas dos masas van a impactar y me restringe el movimiento. Pero si de manera pasiva con mi otra mano yo llevo la mano al hombro, voy a comprimir justamente ambas masas, por lo cual el rango de flexión sería mayor. Muy bien. Con respecto a los movimientos del plano coronal, tenemos la abducción de cadera, ¿de acuerdo? Que dependiendo de cómo se ubique el tronco y si ésta realiza un movimiento de flexión lateral, puede ir inclusive hasta los 90 grados. Y la aducción de cadera, que para empezar puede valorarse desde los grados de abducción a 0 o simplemente llevando la extremidad inferior por detrás o por delante de la que viene a ser la de apoyo. En este caso, la cadera derecha llegando a una aducción de cadera pasando la extremidad por detrás de la de apoyo, que es la izquierda, y en esta 19, en la imagen 19, pasando ligeramente por delante. También uno puede valorar ciertos movimientos de aducción y abducción de cadera en la pelvis cuando uno se ubica o hace este tipo de movimientos de balanceo en el plano coronal. En este caso, el muslo derecho o la cadera derecha sería una ligera abducción y la izquierda a una aducción.
Y por último, los grados de rotación de cadera. Como ustedes pueden ver acá, este paciente en decúbito ventral o decúbito prono, con la pierna totalmente en vertical, si ésta se desplaza hacia afuera, este desplazamiento hacia afuera implica un fenómeno de rotación interna de la cadera, que va de 0 a 30 grados. En cambio, este movimiento hacia adentro implica un fenómeno para mi cadera de rotación externa, la cual va a 60 grados. Si partimos de esta posición en sedente, si yo la pierna la llevo hacia adentro, con flexión de cadera y rodilla a 90 grados para cada uno, estaría rotando externamente la cadera. Y si yo realizo este movimiento con la pierna y pie hacia afuera, estaría rotando internamente la cadera. Si combinamos justamente los movimientos en los tres planos, tenemos este movimiento que es la llamada circunducción, que solo es posible para articulaciones diartrósicas tipo enartrosis, la cual poseen 3 grados de libertad. Ahora, algo rápido con respecto a la estructura de la pelvis. Cuando yo hablo de pelvis, fundamentalmente hablo de los dos huesos coxales o ilíacos, el sacro y el coxis. El sacro y el coxis son parte de la columna vertebral, por lo cual forman parte del esqueleto axial. Por lo cual, si yo hablo ahora de cintura pélvica, solamente tengo referencia a los dos huesos coxales o ilíacos, tanto el hueso coxal o ilíaco derecho como el hueso coxal o ilíaco izquierdo. Ambos representan la cintura pélvica, pero cuando hablamos de la relación de ambos huesos coxales o ilíacos con respecto al sacro y al coxis, ahí estaría hablando de pelvis. Acá ustedes pueden definir para empezar 3 articulaciones: la diartroanfiartrosis interpúbica, que es la sínfisis púbica, y las dos diartroanfiartrosis, sacroiliaca derecha y sacroiliaca izquierda. De manera muy pragmática vamos a ver que la pelvis tiene dos porciones. Primero, una porción endopélvica, que es la que mira hacia adentro, y una porción exopélvica, que es la que mira hacia afuera. Primer punto. Segundo punto, tenemos una llamada pelvis mayor y una pelvis menor, y para poder diferenciar justamente la pelvis mayor de la pelvis menor, tenemos que tomar como reparo este estrecho, el llamado estrecho superior de la pelvis, en la cual vamos a encontrar ciertos reparos. Por ejemplo, partimos del promontorio sacro, que es el extremo anterior del cuerpo y la primera vértebra sacra, el borde anterior de las aletas del sacro, el extremo anterior de mi articulación sacroiliaca derecha en este caso, esta línea denominada línea innominada. A esta altura estaría la espina del psoas menor. Esta no, esta es la espina ciática, por ejemplo. A esta altura la espina del psoas menor, la cual se continúa con la cresta pectínea, borde superior de la sínfisis púbica. Nuevamente sigo por acá, cresta pectínea. A esta altura la espina del psoas menor, línea innominada, extremo anterior de mi articulación sacroiliaca izquierda, borde anterior de la aleta izquierda del sacro y promontorio sacro. Este vendría a ser el llamado estrecho superior de la pelvis, y todo lo que esté por encima de ella a nivel de pelvis se va a llamar pelvis mayor, y lo que esté por debajo se va a denominar pelvis menor. Tengo entonces la pelvis mayor y la pelvis menor. Muy bien. Con respecto a la posición de esta pelvis a nivel del cuerpo, o sea, la posición normal de la pelvis, tomando en cuenta planos, tomando en cuenta angulaciones, para empezar siempre debe haber la espina ilíaca anterosuperior, que es el extremo anterior y superior de la cresta ilíaca, debe ubicarse en el mismo plano coronal que el borde más anterior del pubis. Acá lo pueden ver. El extremo más anterior del ilíaco, que vendría a ser o de la porción ilíaca o de la porción del ilion de este hueso coxalo-ilíaco, es la espina ilíaca anterosuperior, que es el extremo anterior de la cresta ilíaca. Justamente esa espina ilíaca anterosuperior debe estar ubicado en el mismo plano coronal que el extremo más anterior de la sínfisis púbica. De esa manera yo diría que la pelvis está totalmente alineada. Lo que está acá en color celeste para revisar es el ilion, lo que está en color naranja es el pubis, y lo que está en color rojo es el isquion. Esta vendría a ser las últimas regiones lumbares con el sacro y el coxis. Muy bien, esta vendría a ser entonces mi posición normal, y acá ustedes pueden ver cómo durante este movimiento de retroversión pélvica, en la cual yo escondo la región glútea y aplano ligeramente la lordosis lumbar, o sea, hago una disminución de la concavidad de la lordosis o una suerte de rectificación de esta columna o esta lordosis,
En pocas palabras, veo cómo la espina ilíaca anterosuperior pasa a un plano posterior con respecto a lo que es la sínfisis púbica, llamándose este movimiento retroversión pélvica. ¿Sí? Para este fin, el sacro ha realizado otro movimiento, llamada la contranutación. En cambio, si yo, por ejemplo, expongo de mejor manera la región glútea, forzando una hiperdorosis lumbar, sería la condición en la cual la espina ilíaca anterosuperior se ubique en un plano mucho más anterior con respecto al plano coronal de la sínfisis púbica, movimiento llamado anteversión pélvica. En este caso, el sacro estaría haciendo un movimiento de nutación, ¿sí? Entonces, anteversión pélvica, que es lo equivalente a exponer mi región glútea posterior, y la retroversión pélvica, que es lo equivalente a esconder mi región glútea posterior. Ambos movimientos tomando en consideración el movimiento normal o la posición normal del ilíaco o de la articulación interpúbica con respecto a la espina ilíaca anterosuperior. En esta imagen se puede evidenciar el estrecho superior de la pelvis tomando en consideración algunos diámetros. Por ejemplo, tengo el diámetro oblicuo que llega a 12,75 centímetros en promedio, una pelvis ginecoide, el diámetro transverso que llega a ser 13,5 centímetros. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver un diámetro biespinoso que va entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y la espina ilíaca anterosuperior izquierda, 25 centímetros, un diámetro bicrestilio, o sea, el extremo más lateral o más externo de la cresta ilíaca, entre uno y otro lado, 28 centímetros. Bueno, y me estrecho, me faltó definir lo que es el diámetro anteroposterior de 11 centímetros. ¿Por qué me interesa a mí justamente conocer estos reparos referente a lo que es la pelvimetría? Para poder determinar si es que una mujer que está gestando y está en tercer trimestre de embarazo puede dar parto eutóxico o parto por vía vaginal. Si el facultativo o el ginecobstetra determina que la pelvis, o en particular el estrecho superior y ciertos reparos anatómicos más, no tienen la condición para poder facilitar que por ese canal cervical descienda la cabeza del producto, en este caso del feto, lo más probable es que no sea viable un parto vaginal, a menos que sea prematuro, porque el producto es pequeño y se opte por un procedimiento quirúrgico como una cesárea. Entonces, en el último trimestre de embarazo, lo que el ginecobstetra hace es determinar si la pelvis de la mujer es ginecoide. Básicamente eso. Y si es una pelvis adecuada para poder facilitar un parto por vía vaginal. Muy bien. Es más, durante ese último trimestre de embarazo, lo que el ginecobstetra justamente trata de hacer es valorar el conjugado diagonal, y como ustedes pueden ver, es aquel que va desde el extremo más inferior de la sínfisis púbica hacia el promontorio sacro, y cuya longitud máxima es 12,5 centímetros. Si el ginecobstetra, colocándose previamente un guante, ingresa por vía vaginal uno de sus dedos en dirección al promontorio sacro y midiéndose previamente la longitud de ese dedo, llega a palpar el promontorio sacro, significa pues que ese diámetro conjugado o ese conjugado diagonal es pequeño, y como ese conjugado diagonal es pequeño, lo más probable es que no llegue a ser viable un parto por vía vaginal. Obviamente pues el ginecobstetra debería haber medido la longitud del dedo que va a utilizar para la exploración, y si llega a palpar el promontorio sacro y la longitud es menor a 12,5, no sería viable un parto por vía vaginal, tendría que optarse por una cesárea, debido a que hay una incompatibilidad cefalopélvica, la pelvis de la mujer incompatible con la cabeza del producto. Muy bien. Esta imagen para justamente poder definir lo que les mencionaba, la presencia de imagenografía para determinar si la pelvis es o no es ginecoide, o si la pelvis tiene la capacidad de poder tolerar un parto por vía vaginal. Ahora, exploremos rápidamente el hueso coxal. Este hueso coxal posee tres porciones: el ilion en la región superior, el pubis en la región anteroinferior y el isquion en la región posterior-inferior. Para este fin, este hueso coxal posee dos caras: una cara exopélvica, que es aquella en la cual se ubica el cótilo acetábulo, y una cara endopélvica. Posee un borde superior, que es el equivalente a la cresta ilíaca. Posee un borde inferior, que está formado por mi isquion, pubis y rama isquiopubiana. Un borde posterior, en el cual yo denoto de manera muy particular a la espina ciática, y un borde anterior. Muy bien. Ahora, tomando de referencia algunos reparos, encontramos nosotros
la cresta ilíaca, la cual va a poseer tres labios. Un labio externo, en el cual se va a insertar el músculo oblicuo mayor del abdomen, un labio intermedio, que es en el cual se va a insertar el músculo oblicuo menor del abdomen, y por dentro el labio interno, zona en la cual se va a insertar el músculo transverso del abdomen. Muy bien. Por delante de la espina ilíaca anterosuperior tengo, o por delante, perdón, de la cresta ilíaca, tengo a la espina ilíaca anterosuperior, zona en la cual se insertan dos músculos y un ligamento. El ligamento inguinal, ¿sí?, que va de la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina del pubis, la inserción proximal del músculo sartorio y la inserción proximal del músculo tensor de la fascia lata, ambos músculos de la cara anteroexterna del muslo. Viene esta escotadura, que es la escotadura sigmoidea, y finalmente por acá la espina ilíaca antero inferior, zona en la cual se inserta de manera proximal el músculo recto anterior mayor del muslo, ¿sí?, que es uno de los 4 músculos del cuádriceps crural. Muy bien. En la región posterior tenemos a la espina ilíaca póstero superior, a la escotadura innominada y a la espina ilíaca póstero inferior. Tomando como referencia ello, entonces tenemos a la fosa ilíaca externa, zona en la cual tenemos 3 líneas oblicuas, una anterior, una posterior e inclusive una inferior. Y si se percata, justamente la línea glútea anterior o cresta glútea anterior y cresta glútea posterior permite a esta fosa ilíaca dividirla en 3 tercios, un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. Bueno, tercio no proporcionales, ¿no? En el tercio anterior se insertaría el músculo glúteo menor, en el tercio medio se insertaría el músculo glúteo medio y en el tercio posterior se insertaría el músculo glúteo mayor. Entonces, línea glútea anterior, línea glútea posterior, permite diferenciar mi fosa ilíaca externa en 3 tercios: tercio anterior para el músculo glúteo menor, tercio medio para el músculo glúteo medio y tercio posterior para el músculo glúteo mayor. Músculos de la región glútea. Perfecto. Y por acá la línea glútea inferior. Muy bien. Si uno explora ahora la fosa ilíaca interna o la cara interna de esta porción ileal, ¿qué encontramos? Una fosa cóncava y bastante lisa, regular, que es la fosa ilíaca interna, zona en la cual ubicamos la inserción proximal del músculo ilíaco. Ojo, un músculo ilíaco que cuando pasa el ligamento inguinal, que ya le describí, que deriva del músculo oblicuo mayor del abdomen, se une al músculo psoas mayor y forma el gran músculo psoas ilíaco, que se dirige hacia el trocánter menor del fémur. Muy bien. En la región posterior de esta cresta ilíaca, en su vista interna de esta porción ilial del coxal, encontramos a la llamada tuberosidad ilíaca. Tuberosidad ilíaca, la cual, como les mencioné, se visualiza por dentro. Una tuberosidad ilíaca y ligeramente por debajo y delante a la semiluna articular con las aletas del sacro. Tuberosidad ilíaca y semiluna articular con las aletas del sacro. Perfecto. Ahora, volvamos a la cara externa rápidamente. Lo más característico de esa cara externa, y justamente lo que forma parte del tercio medio de toda esta gran estructura, es la cavidad cotiloidea o cavidad acetabular. Cavidad cotiloidea o cavidad acetabular. Acá ustedes la pueden ver. Una cavidad cotiloidea o acetabular que posee una ceja llamada la ceja cotiloidea, zona en la cual se va a insertar la cápsula articular, que más adelante la vamos a ver. E internamente a esta cavidad cotiloidea o acetabular encontramos una semiluna articular para la cabeza del fémur y una región rugosa en la región o porción inferior de esta cavidad, que es el trasfondo de la cavidad cotiloidea. Un trasfondo de la cavidad cotiloidea en la cual se va a insertar el ligamento redondo. Un ligamento redondo que posee 3 fascículos que van desde el trasfondo de la cavidad cotiloidea hacia la cabeza del fémur, zona entre las cuales encontramos el ligamento redondo. Muy bien, entonces una cavidad acetabular en la cual encontramos una ceja cotiloidea, encontramos por dentro una semiluna articular para la cabeza del fémur y medial e inferior a ella el trasfondo de la cavidad cotiloidea, zona en la cual se va a insertar de manera proximal el ligamento redondo. ¿Sí? El ligamento redondo. Muy bien. Si visualizamos rápidamente el borde posterior, van a ver ustedes a la espina ciática. Una espina ciática que permite diferenciar adecuadamente a la escotadora ciática mayor por encima y a la escotadora ciática menor. Escotadora ciática mayor
escotadura ciática menor, y esta es la espina ciática del borde posterior. Ahora, en el extremo inferior de este hueso coxalo-ilíaco encontramos al isquion y al pubis. Un isquion que posee una porción bien característica, siendo esta posterior e inferior, que es la denominada tuberosidad isquiática. Y este isquion, además de mi tuberosidad isquiática, posee una rama inferior. A diferencia del pubis, que está en el extremo ínfero anterior del coxal. Un pubis que posee una rama superior, ¿sí? Y entre pubis e isquio la denominada rama isquio-pubiana, la que permite justamente diferenciar este agujero, el llamado agujero isquiopubiano o agujero obturador. Ahora, por acá uno puede evidenciar un ligero canal o una ligera canaleta por debajo del cótilo, que es la denominada cresta o denominada canal obturatriz. Canal obturatriz. No tiene mucha relevancia, en particular sí, cuando uno evalúa lo que es el canal obturador al visualizar este hueso coxalo-ilíaco desde la cara interna de la porción de la pelvis menor de este coxal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Algunos reparos más con respecto a lo que es el pubis. Bueno, este pubis posee, como les dije, una rama superior en la cual encontramos una cresta, la llamada cresta del pubis. Ojo, no confundir con la cresta pectínea. Si uno visualiza la cara interna, encontramos que era parte del estrecho superior de la pelvis. Recuerden, del estrecho superior de la pelvis. Línea denominada, espina del psoas menor, cresta pectínea. Esta cresta pectínea delimita internamente esa cara superior de la porción o la rama superior del pubis. Esta sería la cresta del pubis. Cresta pectínea, acá se ve por fuera, por acá estaría adentro, que forma parte del estrecho superior de la pelvis. Cresta pectínea, por aquí la cresta del pubis con la espina del pubis. Lo particular es justamente esa región triangular definida entre la cresta pectínea y la cresta del pubis permite ubicar por delante de mi acetábulo una eminencia, la llamada eminencia iliopectínea. ¿Sí? Eminencia iliopectínea. Perfecto. Si uno visualiza la cara endopélvica, solo para dar algunos detalles, encontramos a lo que es la carilla articular para la sínfisis púbica o la diartro-antefiartrosis púbica. Muy bien. El hueso sacro, como ya ustedes lo deben haber revisado, es un hueso formado por la fusión de las 5 primeras vértebras sacras. Acá está 1, 2, 3, 4, 5, las 5 vértebras sacras, y por debajo el hueso coxis, que equivale a la fusión de 3 a 5 vértebras coxígeas. Acá se pueden evidenciar 4. Promontorio sacro, a los lados las aletas del sacro con su semiluna articular con el hueso coxalo-ilíaco. Los rezagos de la fusión de las vértebras sacras, que son los vestigios de fusión de las vértebras sacras, y por aquí mi foramen sacro, que son los agujeros sacros anteriores, que son 4 pares. En cara posterior encontramos el canal o a la abertura superior del conducto sacro, una abertura inferior que no es muy característica, que al estar en relación a estas pequeñas crestas, que son las llamadas astas del sacro, forma el hiato del sacro. ¿Está bien? Cresta sacra, fusión de las espinas de las vértebras sacras, láminas de la cresta sacra, tubérculos sacros posterior-internos a esta altura, tubérculos sacros posterior-internos o mediales, y tubérculos sacros posterior-externos o laterales. Y acá de manera particular la articulación o la apófisis articular superior de la primera vértebra sacra. Muy bien. A diferencia del sacro, el coxis posee igual forma triangular, solo que no posee un canal central, puesto que por ella no van a discurrir estructuras nerviosas ni meninges. Muy bien. Por acá encontramos a la denominada fosa cribosa. Perfecto. Ahora, con respecto a algunos ligamentos, de repente vamos a destacar los más importantes. Primero, como por ejemplo los sacroiliacos anteriores y los sacroiliacos posteriores, para empezar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sacroiliacos anteriores y sacroiliacos posteriores, para empezar. Un punto. Segundo punto. Espina ciática con respecto al sacro, ¿sí? Y tuberosidad isquiática con respecto al sacro. ¿De acuerdo? Tenía para ello el ligamento. ¿Cuál sería este? Sacro y espina ciática. Ligamento sacro ciático. ¿Y este?
ligamento sacroisquiático, el ligamento sacroisquiático, el ligamento sacroisquiático. Muy independiente ahora de los ligamentos que uno puede encontrar a nivel de las espinas sacras, que son los ligamentos interespinosos, ¿de acuerdo? O un ligamento ubicado justamente en el extremo más posterior y libre de las espinas de las vértebras sacras, que es el ligamento epiespinoso. ¿De acuerdo? Ubicamos justo en la cara anterior de los cuerpos de las vértebras lumbares la región distal o más inferior del ligamento común vertebral anterior o ligamento longitudinal anterior, que tiene forma rectangular y que va a pasar por delante tanto de los cuerpos como de los discos intervertebrales de todas las vértebras de columna vertebral, excepto las regiones distales del sacro y coxis. En cara posterior de los cuerpos hay un ligamento muy similar, que es el ligamento común vertebral posterior, que es de forma festoneada, con justamente prolongaciones laterales a la altura del extremo posterior de los discos intervertebrales. Muy bien, ahora rápidamente empezamos a hablar acerca del fémur. El fémur es un hueso largo que posee dos epífisis, una proximal, que es la superior, y una distal, que es la inferior, y una diáfisis. Lo particular de mi diáfisis es que de forma triangular, con una cara anterior, un borde medial o interno, un borde lateral o externo, un borde posterior, sería el vértice del triángulo que les mencioné, con una cara interna y una cara externa. Entonces, la diáfisis de este hueso femoral es un triángulo con vértice posterior, en el cual encontramos una cara anterior, con un borde medial, un borde lateral, una cara interna o una cara externa, o cara medial lateral, y un borde posterior, la cual se denomina línea áspera del fémur, la cual posee dos labios, un labio medial y un labio lateral, o un labio interno y un labio externo. ¿Qué es lo particular con respecto al labio interno y labio externo de la cresta ilíaca? Que a nivel superior, labio interno y labio externo de esta línea áspera del fémur, que a nivel superior se va a trifurcar, formando la denominada cresta del vasto interno, músculo vasto interno del cuádriceps, cresta pectínea y cresta glútea. Cresta glútea para inserción distal del músculo glúteo mayor. Recuerden que no es un músculo pelvitrocantérico porque no va al trocánter mayor, va hacia la diáfisis del fémur. Cresta pectínea para el músculo pectíneo y cresta del vasto interno para el músculo vasto interno. Así como esta línea áspera del fémur, cuyo agujero motriz es este, se trifurcó a nivel superior, a nivel inferior se va a bifurcar en la cresta supracondila interna y supracondila externa. Ahora vamos a ver todo eso. A nivel de la epífisis proximal o superior de este hueso fémur, ¿qué encontramos? La cabeza del fémur, que es lo equivalente a las 2/3 partes de una esfera irregular, con la fovea capitis o fosita del ligamento redondo. Este vendría a ser el cuello femoral, que es el cuello anatómico, mientras que por debajo de los trocánteres estaría el cuello quirúrgico. En sentido opuesto a la cabeza del fémur encontramos al trocánter, al trocánter mayor, lo equivalente al troquíter número, ¿no? Al trocánter mayor. Y en la cara medial y posterior, acá está medial y posterior, acá está medial y posterior, encontramos al trocánter menor. Por la cara anterior de este epífisis, ambos trocánteres se van a relacionar, formando la llamada línea intertrocantérica. En cambio, en la cara posterior de este epífisis, ambas se relacionan por una cresta, la llamada cresta intertrocantérica. ¿Sí? Muy bien, la fovea capitis, que ya les comenté, que se ubica en el extremo más distal de la cabeza del fémur. Y otra particularidad que se puede ver en la siguiente imagen. Si ustedes se percatan, acá está la cabeza del fémur, acá está la fovea capitis, acá está el trocánter mayor con el trocánter menor, y como es una pista posterior, la cresta intertrocantérica, y acá la fosita digital, que está ubicada justamente a nivel trocánter mayor, a nivel medial del trocánter mayor, mirando hacia el cuello del fémur. Acá está la fosa digital, ¿de acuerdo? O también llamada fosita de los obturadores, puesto que se insertan tanto el músculo obturador interno, obturador externo y ambos géminos, tanto el superior como el inferior. Más adelante lo vamos a poder visualizar con más detalle. Ahora, ¿qué es lo particular con respecto a este epífisis proximal del fémur? Que posee una angulación ese cuello femoral con respecto a la diáfisis del fémur. Esa angulación en promedio suele ser 135 grados entre el eje del cuello femoral y el eje de la diáfisis femoral. Si la angulación es mayor entre uno y otro punto,
Igual la articulación o igual el fémur se va a relacionar de manera regular con respecto a la pelvis, para lo cual la disposición de la déficit del fémur va a tener que ser en lateral, lo que sería una denominada coxa valga, generando un recurvatum de rodillas. En cambio, si la angulación es menor, recuerden, acá está solo de 90 grados, igual este cuello femoral va a relacionarse con respecto al acetábulo formando una angulación habitual de 35 grados en promedio con respecto al plano transversal. Y como finalmente este cuello femoral se va a elevar para disponerse de esta manera, así como este bajaba para disponerse de esta forma, y por ello las rodillas iban en genum varo de rodillas, ojo, genum varo de rodillas, ya no cadera, que es el valgo, ¿de acuerdo? Si yo tengo esta angulación entre la diáfisis y el cuello femoral, al corregirse a esta angulación, que es la ideal para estabilizar la articulación coxofemoral, definitivamente la diáfisis del fémur va a tener que medializarse, llevándote a unas rodillas en valgo, ¿sí? Rodillas en valgo. Otro asunto importante, si ustedes se percatan, visualizando o tomando como referencia el plano coronal, yo tengo en la región distal del fémur, como ya se describió anteriormente, en la región distal tengo dos tuberosidades, la tuberosidad femoral externa y la tuberosidad femoral interna. Y en cada tuberosidad tengo un cóndilo, el cóndilo femoral externo y el cóndilo femoral interno. Y como tengo acá a nivel central una garganta troclear, tengo una carie articular típica de una tróclea, tanto para la rótula o patela como para la región superior de la tibia. Ahora lo vamos a describir. Entonces, a nivel distal de este diáfisis que tengo, o a nivel distal de este fémur que tengo, tuberosidad femoral externa con su concerniente cóndilo femoral externo, tuberosidad femoral interna con su concerniente cóndilo femoral interno y la garganta troclear. En una vista posterior se hace mucho más evidente el cóndilo interno, el cóndilo externo y la fosa y cresta intercondilia. Fosa y cresta intercondilia. Siendo esta mi línea áspera del fémur, si se percatan, tengo una cresta que va hacia el cóndilo interno femoral, que se denomina cresta supracondilia interna. Y por acá la cresta supracondilia externa. ¿Sí? Esta región triangular, en base a la cresta supracondilia interna y supracondilia externa con respecto a la cresta intercondilia, forman el triángulo popliteo. Triángulo popliteo. Si uno visualiza ahora las imágenes de la relación de ambos cóndilos con respecto al plano coronal y la relación del cuello femoral con respecto al plano coronal, se van a percatar de lo siguiente: que el cuello femoral presenta una angulación con respecto a la diáfisis de ese hueso largo. En pocas palabras, si los cóndilos, al trazar una línea imaginaria entre ambos cóndilos, llego a esta línea que es la que define cero y es totalmente coronal, el cuello del fémur no se va a disponer de forma coronal. Es decir, la angulación del cuello femoral no va a ser la normal, que sería de 10 a 40 grados hacia anterior con respecto al plano coronal. ¿Sí? En pocas palabras, si yo veo al hueso fémur por encima, voy a ver que los cóndilos femorales tal vez están alineados con respecto a mí, pero el cuello femoral posee una angulación hacia adelante que puede progresar de 10 a 40 grados. Esos grados se les llama grados de anteversión femoral. ¿Qué pasa bajo esta situación o condición? Una situación o condición en la cual la niña se sienta en esta posición, la denominada posición en W. Como los huesos del menores son bastante maleables, lo que van a provocar es que la angulación de este cuello femoral con respecto a los cóndilos femorales sea mayor a lo habitual. ¿Sí? Pero cuando se estabilice la pelvis, ¿de acuerdo? La angulación va a ser de este cuello femoral con respecto al plano coronal muy similar a esta. Y al tratar de corregirse esta anteversión férmica, esta anteversión del cuello femoral, con la finalidad de que se estabilice la pelvis de forma normal, no va a quedar otra que toda la extremidad inferior de ese lado rote internamente. Como ustedes pueden ver acá. Acá ustedes pueden calcular más o menos que el grado de anteversión femoral, esta línea, con respecto a esta línea horizontal imaginaria, 60 grados, sería 60 grados de anteversión femoral.
Pero cuando se trate de hacer la corrección en pelvis, no se va a respetar mis 60 grados, sino que va a tratar de acomodarse la articulación con los típicos 30 grados hacia anterior o de 10 a 40 grados hacia anterior con respecto al plano coronal. Si se percatan de esta angulación que puede llegar a ser a 60, ha bajado a una angulación que puede llegar a ser inclusive 15 o 20 grados, pero que ha provocado, esa ha sido a expensas de que se torza la extremidad inferior, y el concepto está bien, torsión de la extremidad inferior, en particular de la déficit del fémur, tibia y peroné, la tibia en particular, ¿de acuerdo? Si toda la extremidad inferior va a desplazarse de acuerdo con respecto al plano transversal para que se estabilice la articulación a expensas de que, por ejemplo, en este caso, los pies o las puntas de los pies están más próximas entre ambos que los talones, es decir, los pies miran hacia adentro cuando la pacientita va a caminar. Eso recuerden que es debido a que los huesos a esa edad son demasiado maleables. Ahora, con respecto a la disposición de este cuello femoral en referencia a lo que es el cótilo, rápido, algo muy sencillo. La cavidad cotiloidea o acetabular que ya conocemos no mira totalmente en lateral. Mira hacia abajo un promedio de 30 grados con respecto al plano transversal. Mira hacia adelante un promedio de 30 grados con respecto al plano coronal. O sea, la cavidad cotiloidea o acetabular mira hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante. O sea, mira hacia afuera, desde ahí 30 grados para abajo y desde ahí 30 grados para adelante. Esa es la disposición habitual de la cavidad cotiloidea o acetabular. ¿Cuál es su correspondencia? El fémur. Ya sabemos que el fémur no mira totalmente en coronal, sino que mira hacia arriba. Y no solamente mira hacia arriba, como pueden ver en esta imagen, mira hacia arriba y mira hacia adelante. Como les mencioné, esta es mi línea intercondílea y esta es la línea del cuello femoral. Y como hay una angulación que va entre 10 a 30 grados de anteversión femoral. ¿De acuerdo? Entonces, el cuello femoral dispone de la cabeza del fémur un promedio de 35 grados hacia arriba con respecto al plano transversal y 10 a 40 grados hacia adelante con respecto al plano coronal. En pocas palabras, el cuello femoral mira alineando adecuadamente el fémur, tomando como referencia las tuberosidades femorales. Vemos que el cuello femoral mira hacia arriba a un promedio de 35 grados y hacia adelante un promedio de 10 a 40 grados. Si uno relaciona ambos cabos óseos, se va a dar con una sorpresa. Acá están los dos. En una vista superior están viendo cómo el acetábulo mira hacia adelante y cómo el cuello femoral mira también hacia adelante. Al acoplarse adecuadamente esas articulaciones, ¿qué va a pasar? Va a notarse que se expone con mayor libertad el extremo anterior de la articulación y no el extremo posterior, que está muy adecuadamente coaptado. Eso podría condicionar el incremento en la probabilidad de luxación anterior de cadera, que más adelante la vamos a describir. Entonces el acetábulo mira hacia afuera, hacia abajo, hacia adelante, y el cuello femoral con la cabeza del fémur mira hacia arriba, hacia adentro, hacia arriba y hacia adelante. Muy bien. Esta imagen hace referencia a cómo las líneas de fuerza se distribuyen a nivel de estos huesos. Como ustedes pueden recordar, la línea de fuerza es la disposición de las trabéculas o tejidos esponjosos, que está diseñada de tal forma que toda la carga que soporta la articulación, o sea, la carga que traspasa desde el coxal hacia el fémur, sea adecuadamente distribuida y dirigida hacia aquellas zonas que tienden a tener mayor tolerancia a la carga excesiva. Es decir, aquella región donde el tejido óseo compacto sea más consistente y más estable, es aquella la región hacia la cual va a llegar la región trabecular con las líneas de fuerza más intensas, porque es una región del fémur con capacidad óptima para poder soportar la tensión. Acá ustedes pueden ver cómo esta carga, la cual pasó al coxal desde la articulación sacroiliaca, se distribuye de forma regular hacia aquellas zonas del fémur en la cual tenga mayor capacidad para soportar cargas. Vean esta, por ejemplo, pasa por la articulación, llegó a la cabeza del fémur y se dispone hacia la base del trocánter mayor, ¿sí? O la zona más alta de la diáfisis, zona en la cual esta región bastante negra hace referencia a una porción del hueso donde es más resistente, ¿sí? Entonces, líneas de fuerza diseñadas con la finalidad de poder
distribuir la carga que se transmite a nivel de la articulación a aquellas zonas del hueso receptor que posean mayor tolerancia a soportar esa carga o tengan mayor capacidad para poder soportar dicha carga. Acá ustedes pueden ver el ligamento redondo que, como conocemos, va desde el trasfondo de cavea cotiloidea hacia la cabeza femoral, hacia la fovea capitis o fosita del ligamento redondo. Acá ustedes pueden ver un rodete alrededor de la cavidad cotiloidea o acetabular, que es un rodete fibroso que lo que hace es facilitar una superficie óptima para la coaptación de la cabeza del fémur, por un lado. Segundo, también facilita incrementar la superficie de contacto de la cabeza del fémur a nivel articular. Si ustedes toman sus reparos muy rápido, sigue siendo, a pesar de que el acetábulo sea bastante cóncavo y excavado, sigue siendo mayor superficie de contacto de la cabeza del fémur con respecto a la porción semilunar del cótilo que recibe a la cabeza femoral. O sea, la cabeza del fémur tiene una mayor superficie de contacto que la semiluna que se ubica dentro de la cavidad cotiloidea. Por ello se requiere un refuerzo para tratar de estabilizar la articulación. ¿De acuerdo? Es más estable que la glenohumeral, pero igual tiene cierto componente de inestabilidad. Para tratar de justamente facilitar que se mantenga la estabilidad, tenemos a esta estructura, que es la cápsula articular. Una cápsula que, como ustedes pueden ver, a nivel de coxal está en relación a la ceja cotiloidea, y a nivel del fémur está en referencia a lo que es la cresta oblicua por detrás y la línea oblicua o intratrocantérica por delante. Cresta intratrocantérica por atrás y cresta intratrocantérica por delante. ¿Sí? Esta es la cápsula articular. Posee una serie de fibras longitudinales, oblicuas, arciformes y circulares, cada una con una función en particular. Ahora, con respecto al componente ligamentario, se les comentó hace un momento que debido a la forma como se dispone tanto la cabeza y cuello femoral como el cótilo o acetábulo, siempre va a haber una zona anterior de mi articulación que va a tener mayor predisposición a decoaptar o a luxar por la poca estabilidad. Debido a ello es que en la cara anterior de mi articulación cosfemoral tenemos tres ligamentos, dos que son llamados ligamento iliofemoral y uno inferior que se llamó ligamento pubofemoral. Acá ustedes pueden ver los tres que dependen de la cápsula articular: ligamento iliofemoral, porción iliopertrocantérica, este que está acá; ligamento iliofemoral, porción iliopertrocantiniana, que es esta, iliopertrocantiniana, y por debajo el ligamento pubofemoral, por acá, ligamento pubofemoral. Entonces, ligamento iliofemoral con sus dos hojas, iliopertrocantérica, iliopertrocantiniana, iliopertrocantérica, iliopertrocantiniana, y por debajo ligamento pubofemoral. ¿Por qué es necesario que en cara anterior exista más ligamentos? Ya lo saben. La finalidad de que existan más ligamentos es debido a que, en base a la forma como se dispone o se diseña la articulación, hay menos superficie de contacto articular en el extremo anterior de la articulación que atrás. Por ello, atrás basta un ligamento isquiofemoral. Por delante se requieren ligamentos para estabilizar la articulación. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la cadera está en extensión de cadera o de extensión? Estos ligamentos que les mencioné, iliofemoral, pubofemoral y cosofemoral, van a estar totalmente tensos, elongados, tensos. ¿Por qué? Porque los mencioné, que hay poca coaptación articular en el extremo anterior de dicha articulación con respecto al posterior. Por ello adelante requiero ligamentos que estabilicen el complejo. ¿De acuerdo? Ahí tengo las dos porciones de mi iliofemoral y abajo el pubofemoral. Pero ¿qué pasa cuando tengo la cadera totalmente flexionada? Tengo a mis ligamentos mencionados totalmente relajados. Por ello, si bien es cierto, la cabeza del fémur coapta mejor con la cadera flexionada a 90 grados con respecto a la región acetabular, hay mejor coaptación. El hecho de que los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral estén relajados no va a permitir que esta articulación se mantenga adecuadamente estable. Y si hay algún tipo de percance o accidente, basta una pequeña tracción posterior en la articulación para que termine luxándose. ¿Y eso es debido a qué? A que mis ligamentos mencionados están, con flexión de cadera, están totalmente relajados. No tensan la articulación y no estabilizan. Muy bien. Acá ustedes pueden ver una imagen radiográfica en la cual pueden evidenciar algunos reparos anatómicos. Por ejemplo, tenemos el ilio, el isquion con su tuberosidad isquiática, el pubis
con su espina del pubis, espina ilíaca anterior superior, pequeña porción de la espina ilíaca anterior inferior, cresta ilíaca, no se ven las espinas posteriores, pero sí se ve la articulación sacroiliaca. Acá está la cavidad acetabular con la cabeza del fémur, cuello anatómico, cuello quirúrgico, trocánter mayor, por acá un pequeño rezago de trocánter menor, y como acá ustedes pueden ver que el tejido óseo compacto se hace mucho más denso cuando ya estamos en diáfisis y se hace menos denso llegando a la epífisis. Muy bien. Otra imagen en tomografía en la cual pueden ver los mismos complejos articulares en un plano o una vista coronal. Cavidad acetabular con la cabeza del fémur, cuello femoral, trocánter mayor. Para concluir este video tenemos que en la pelvis se puede describir dos porciones, una pelvis mayor y una pelvis menor. La articulación sacroiliaca es una sínfisis, al igual que la interpúbica, una diartroanfiartrosis para las tres. La cofemoral es una diartrosis tipo de enartrosis, por lo cual puede realizarse movimientos en 3 grados de libertad, y esta estabilidad articular depende de la estabilidad ligamentaria. Iliofemoral, pubofemoral y ligamento isquiofemoral. Muy bien, sería todo con respecto a este video. Que tengan buenas noches.